Continuamos entonces en Puntal AM, esta vez con una invitada muy especial que es Adriana González, la presidenta del Consejo Municipal de Género, que justamente viene aquí, y aprovecho para agradecerte, Adriana, el tiempo que compartís con nosotros, para hablar de un caso horrible que nos enteramos nuevamente, un caso que se suma a los femicidios, digamos, y a la cantidad de víctimas por femicidio que hay en nuestro país. Obviamente estamos hablando del caso de Brenda Micaela Gordillo en Catamarca. Bueno, Adriana, ¿cómo arrancamos, digamos, el año evaluando por qué siguen sucediendo este tipo de hechos? Bueno, mientras la cultura no cambie, esta cultura del patriarcado que es violenta y que evidentemente presiona como si estuviéramos todos en una olla a presión muy cerrada, y evidentemente va a estallar, y obviamente las personas, digamos, a la mano más débiles son las mujeres en aquellas relaciones de pareja donde los vínculos obviamente son poco sanos, ¿no? Poco saludables. Creo que la cuestión de los vínculos es sumamente importante, pero la punta del iceberg siempre es, y vamos a seguir insistiendo en esto, en que es la punta del iceberg la violencia física, el femicidio. Esa violencia extrema, ¿no? Que se expresa obviamente cuando hacia atrás o hacia abajo no se han trabajado, no se han elaborado otras violencias, porque obviamente hay muchas violencias de las que no se habla, o se habla pero en los círculos más pequeños, o en los movimientos de mujeres, o en los círculos donde se está capacitando en violencias de géneros, porque hay que hablar hoy de los géneros, pero esto no abarca al total de la sociedad. De hecho, cuando pensamos en la justicia, muchas veces los casos llegan a la justicia, como vos decías recién, cuando ya son casos de femicidio, violencia extrema. Es mucho más difícil por ahí probar, o que las mujeres tengan conciencia de ir a denunciar por una violencia simbólica, una violencia psicológica o económica. Totalmente. Y a veces no hay conciencia en muchos sectores de la sociedad, porque se ha naturalizado tanto que incluso a veces en algunos sectores da miedo pensar que esto que me viene pasando, que me hace ruido, que me incomoda, es violencia, y tengo que prestar atención a las consecuencias que puede tener permanecer en ese vínculo. Pero aún así, cuando muchas de estas mujeres que han sido las víctimas, al menos este año, del femicidio, han sido conscientes, han llegado a hacer la denuncia, la justicia no actúa con la celeridad con la que tendría que actuar, y por otro lado, a veces actúa, ¿no? Estableciendo una perimetral, un botón antipánico, pero están fallando los controles ahí, porque muchos de estos femicidas tenían una restricción. Exacto. Las mujeres tenían un botón antipánico, tenían recurso a dónde acudir, pero no hay forma, o no se ha implementado la forma de hacer un seguimiento y un control mucho más estricto. No siempre hay un lugar por donde se filtra el agresor y termina cometiendo el femicidio. Retomando tus palabras anteriores, vos hablabas del tema de la cultura, que es un tema que siempre venimos hablando, y le mencionamos a Rita Segato o a otros investigadores que justamente estudian la materia. Ahora, en el caso del muchacho de Catamarca, tenía 19 años, porque cuando uno piensa en la cultura, dice, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, que sí venían criados en otra etapa, cuesta, o pensamos que les va a llevar más tiempo de construirse. Ahora, las nuevas generaciones, ¿cómo atacar y por ahí desfragmentar, o justamente hacer de construir a estas nuevas generaciones? Porque estamos hablando de chicos, 24 años tenía ella y 19 años tiene él. Sí. Bueno, mira, ahí creo que hay dos cosas importantes para señalar cuando vos hablas de la edad. Primero, hay que decir que el machismo, si bien es una cultura patriarcal y el término alude a la antigüedad, digamos, ¿no? Que viene casi con con las sociedades primitivas, es milenaria, digamos, y obviamente se transmite, está en la estructura, decimos está en la estructura, que de por sí es violenta, se transmite generacionalmente porque está en la educación de padres a hijos, en la educación escolar. Por lo tanto, bueno, habría que pensar que, bueno, estos jóvenes entre sus pares, vemos que hay muchos jóvenes que se están deconstruyendo, que tienen vínculos más sanos, que se cuestionan, que se plantean. Creo que ahí también hay que señalar la importancia de la ESI. Y hay mucha resistencia
hay mucha resistencia, no solo de instituciones escolares, sino también de padres que presionan con este mensaje de que con mis hijos no te metas. Y en realidad ahí hay una falla. Y yo diría que esa es la intervención del patriarcado, ¿no? Cuando quiere coartar o interrumpir esta transformación cultural que se pretende realizar. La ESI casualmente enseña eso, vínculos sanos, no es solamente una educación en lo sexual o en los comportamientos sexuales, sino es integral, que alude a cómo nos vinculamos, cómo se vinculan los niños desde muy chiquitos entre sí y qué rol juega ahí el respeto por el otro, el respeto al cuerpo del otro y sobre todo esta concepción del amor, ¿no? De construir esta idea del amor romántico que lleva a esta relación privada, cerrada, entre un chico y una chica, ¿sí? Y en esa relación cerrada, evidentemente, hay algo que, si no está bien esclarecido, se vuelve dañino, se vuelve perjudicial, ¿no? El amor, cuando se encierra, se pierde. Ahí es importante también la intervención de los amigos, de los familiares, padres, las madres, hermanos o hermanas, que vean que hay lazos construidos de una forma tóxica, que puedan también mediar, digamos, porque en esa cuestión de no me meto porque es un problema, también vemos pasar relaciones violentas enfrente y no hacemos nada. Así es. Y por otro lado, creo que en ese caso hay que señalar, casi diría, no he investigado demasiado las características, todavía no se ha hablado demasiado tampoco de las características de este femicidio. Sin embargo, yo encontraba ahí una analogía con el crimen de los rugbyers y de otros hechos de violencia donde se agrede brutalmente hasta matar, casi de un modo inconsciente, supuestamente inconsciente, porque yo no sé hasta qué punto alguien puede llegar a ser inconsciente de que está agrediendo, asesinando y después descuartizando, que eso es lo más cruento de esto, que creo que ahí también se filtran cuestiones que tienen que ver con los prejuicios y que están como muy en efervescencia en los últimos años, ¿no? Porque esta disputa por la legalización del aborto ha hecho brotar, podríamos decir, una vuelta a ciertos prejuicios de clase, prejuicios de raza, que creo que eso es sumamente peligroso, ¿no? El prejuicio de raza, el prejuicio de clase, de color de piel, cómo se margina y se excluye a alguien porque no está vestido igual que yo, no habla como yo, no piensa como yo, es decir, no es de mi secta, porque en realidad cuando promovemos esas culturas tan cerradas estamos hablando de sectas prácticamente, ¿sí? Y eso me parece que es sumamente peligroso y que hay que empezar a señalar, ¿no? De hecho, en la ciencia política hay este otro concepto nuevo de la interseccionalidad para trabajar casualmente cómo interseccionan todos estos prejuicios con las violencias, y entonces no solamente hay un femicida, un asesino, hay toda una sociedad, un contexto, un marco, un contexto que en la medida que no pueda frenar con estos prejuicios, y estamos muy lejos todavía. Y pareciera que no se quiere frenar, digamos, ¿no? Que es una cuestión de poder. Vos has puesto el dedo que no en la se quiere llaga. frenar. No, el que tiene el poder no quiere soltar el poder. Fíjate vos que hablaba un día nada que ver con esto, o sí, con todo, hablaba con un colega, y que yo decía, bueno, ¿por qué se sigue hablando de países del tercer mundo si ya no existe el segundo mundo? Claro. Sí, la bipolaridad con la caída de la Rusia, digamos, o del muro de Berlín se acabó, y sin embargo seguimos hablando de tercer mundo. ¿Qué tercer mundo? Conviene decir tercer mundo, ¿no? Y hasta podríamos decir, bueno, hay un prejuicio hasta ver cómo mencionamos el norte como algo superior con respecto al sur, que son coincidentemente en el... Si nos estructuramos a ver el planeta como trazado en norte y sur, casualmente los sures serían los atrasados. Los países poco serios, dicen algunos, digo, ¿y quién dice dónde está el norte si el planeta es una esfera? Hay todo tan ideológico eso. Si te parece, vamos a compartir unas placas realizadas por el observatorio, ahora que sí los ven. Sabemos que en Argentina todavía no hay un observatorio público, digamos, gubernamental, sino más bien organizaciones que vienen trabajando. Y, por ejemplo, ahora este dato, ¿no? Que es alarmante. Estamos entrando a marzo y ya hay 63 femicidios en el 2020. Sí, así es. Ese dato lo aporta el observatorio, ahora que si nos ven, también el observatorio Mumala publica, que obtiene de los medios, evidentemente,
las cifras y me parece que no figura el caso de Catamarca, con ese serían 64. Es enorme la cifra, que más allá de que por ahí no tengamos muy claro comparando con otros años si va creciendo o va decreciendo, sin embargo vemos que es un femicidio cada 23 horas. En enero fue la cifra un femicidio cada 22 horas, porque fueron 34. Fue como un pico. En enero recuerdo que hablaban de que fue con la tasa más alta de muertes por violencia machista. Sí, entonces, si en 2 meses tenemos 63 femicidios, evidentemente va en aumento. Y entonces nos tenemos que poner a pensar, bueno, las acciones y las medidas que estamos tomando, las capacitaciones, la prevención, evidentemente requiere una inyección de política pública, mayor presupuesto para multiplicar los esfuerzos, porque aparentemente no se siente. La nueva ministra de la Mujer, digamos, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo también que tenía intenciones de crear un observatorio justamente para poder crear políticas públicas. En el plano local, ¿qué función tiene el Consejo Municipal de Género? Bueno, casualmente desde el Consejo Municipal de Género ya este va a ser el segundo o podríamos decir tercer año que vamos a realizar capacitaciones en perspectiva de género en el marco de la Ley Micaela, que empezamos en el año 2018 capacitando a docentes del nivel medio, pero a comienzos del 2018, del 2019, cuando se aprobó la Ley Micaela y el municipio, digamos, la incorporó, digamos, adhirió y dictó una ordenanza, eso ha facilitado la posibilidad de capacitar, porque están obligados, al personal del Estado. Así que los tres poderes del Estado. De los tres poderes del Estado. Obviamente que todavía estamos con un solo poder, que es el Ejecutivo. Pero, bueno, nuestra intención es capacitar al Poder Judicial, que es, digamos, creo, el espacio clave para modificar ahí, transformar esa cultura. No es fácil, obviamente no es fácil acceder, si bien, bueno, ellos vienen teniendo unas capacitaciones que son virtuales. Nosotros consideramos que la virtualidad está bien para conocer el texto de la ley, para conocer teoría de género, derechos de las mujeres. Sin embargo, si no se talleriza, no se provoca un encuentro, que es lo que facilita, digamos, la deconstrucción, o al menos el tomar conciencia de, a ver, bueno, yo en qué lugar estoy. Y trabajar con el pensamiento preestablecido. Así es. Si te parece, Adri, seguimos compartiendo un poco más de las placas del observatorio, ahora que sí nos ven. Sí. Bueno, ese es un dato también muy importante, ¿no? Muy importante. Porque muestra que el 59% de las víctimas fueron atacadas en su vivienda. En su vivienda. Creo que hay solo 2 casos o 3 que fue en la vivienda del agresor. Bueno, y esto habla casualmente de las restricciones de lo que hablaba hace un rato. Hay una perimetral, sin embargo, en algún momento el agresor ingresa. De un modo u otro, o engañándola o manipulando por alguna cuestión, o porque viene a buscar los niños, los hijos. Algo que no se dice o se dice poco es la cantidad de niños y niñas huérfanos que van quedando a causa de estos femicidios. Para este año ya son 88. Y que la ley Brisa también está para ampararlos. Y una cosa más, antes de pasar a la próxima placa, que también el dato del agresor dentro de la vivienda, pasa lo mismo con los casos de abuso. La mayoría son abusos intrafamiliares. Señor director, la siguiente placa, por favor. El mapa de los femicidios, bueno. Bueno, no lo alcanzamos a leer fácilmente, pero ahí resalta que, bueno, después de Buenos Aires y Capital, la segunda provincia con mayor casos de femicidios es Santa Fe, y ahí estamos viendo también que hay mucha violencia de todo tipo. 44 personas ya son muertas también en Santa Fe en lo que va del año, digamos. O sea, también una escalada de violencia que, bueno, que no es exclusivamente, en el caso de la violencia de género, sino también... No escapa a las mujeres. Bien, y Córdoba, que sigue ocupando el tercer lugar. Exactamente. ¿Sí? Bien, sin embargo, en ese mapa se puede ver cómo hay muchas provincias donde era muy baja la cifra, ahora está siendo cada vez más alta. O sea, se ha incrementado en algunas provincias donde era como muy baja la cifra, y esto también es alarmante. O, por ejemplo, veo en la Patagonia que hay 6, un número 6, si no me equivoco, y está el caso, por ejemplo, de la turista que era de Salta y estuvo en Patagonia. Entonces también hay que ver qué casos son de personas que nacen en ese lugar, o que estaban... Queda uno más, si no me equivoco, ¿no, señor director? Y las medidas judiciales, bueno, qué importante también, ¿no?
Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? 15 casos de estas 63 femicidios habían realizado la denuncia, ¿sí? Y esos 3 tenían medidas judiciales, pero evidentemente también la cifra señala que se le presta poca atención a la denuncia de la mujer. Y por otro lado que sigue existiendo el temor, y el temor de la mujer a realizar la denuncia tiene que ver con un montón de circunstancias. Una de esas, que creo que es la que requiere mayor atención de la política pública del Estado, es la condición económica. En la medida en que la mujer no es autónoma desde ese punto de vista, bueno, tiene sus reparos y tiene sus temores y que no acaban en lo económico, ¿no? Hay otro tipo de temores que tienen que ver con esto que hablábamos al comienzo de esta idea del amor romántico, y hay incluso a veces algunas teóricas señalan el caso de el temor que tiene la mujer a el sufrimiento que puede padecer la pareja si no, o sea, el agresor. Claro. Que puede padecer el agresor en caso de que lo denuncie, o sea, las consecuencias, como perder el trabajo o perder la carrera universitaria. Eso está descrito en la literatura científica que pasa a nivel mundial. Adriana, podríamos hablar horas y horas del tema, porque obviamente que es un nudo, sí, que no sabemos bien cómo se resuelve, pero hay que decir, sobre todo a las mujeres, que pueden denunciar. Está la línea 144, que es anónima, que es gratuita. Y bueno, y con esto te agradecemos por haber venido y haber compartido, como siempre, todos tus conocimientos y reflexiones al respecto.